Buenas tardes, Buenaventura. Estamos aquí una vez más en un episodio en vivo de ¿Y yo qué estudio? Para las personas que nos ven por primera vez, este es un espacio en el que entrevistamos a profesionales colombianos y colombianas de todas las áreas del conocimiento que han cumplido sus sueños a través de la educación, con el gran propósito de inspirarlos a ustedes a que también cumplan sus sueños a través de la educación. Y pues bueno, estamos en un momento muy pertinente del año porque los que están en 11 ya van terminando, ya les llegaron los resultados de las pruebas a ver y llega ese momento de inscribirse a las universidades, de aplicar por becas y a lo largo del programa de hoy también les vamos a hacer esos recordatorios de becas y programas, oportunidades que hay disponibles para ustedes, en particular para los jóvenes y las jóvenes de Buenaventura. Para el programa de hoy tenemos un invitado. Yo siempre digo que tenemos invitados espectaculares, pero pues es que es la verdad. Hoy tenemos un hijo de Buenaventura que acá en Telemar está en su casa. Ahorita se los vamos a presentar, pero primero presento a Angélica, que es mi compañera del equipo de Devolver Conciencia. Angélica, ¿cómo estás? ¿Cómo está el clima en Argentina hoy? Hola Francisco, buenas tardes. Buenas tardes también a Jairo y a toda nuestra audiencia en Buenaventura. Como estar con ustedes una tarde más acá acompañándolos. Yo estoy desde La Plata, en Buenos Aires, Argentina. A diferencia de Jairo, que está al norte y que ahorita nos va a estar contando que allá ya está arrancando el frío, acá estamos recibiendo el verano. Yo amo el calor, yo sería feliz viviendo en Buenaventura y estoy muy feliz de que acá ya está empezando a hacer calorcito, aunque viene bastante lento, ahorita estamos en primavera aún, pero viene bastante lento el calor, está la hora en la que aún seguimos en temperaturas no mayores a los 20 grados. Pero está lindo el clima. Genial, Angélica, muchísimas gracias. A mí me divierte mucho cómo el clima es opuesto, ¿no? Las estaciones son las opuestas. Pero bueno, yo quiero darle la bienvenida a Jairo Gallego, que yo creo que en Buenaventura y en Telemar no necesita ninguna introducción, pero hoy le vamos a preguntar absolutamente de todo, desde cómo fue ese comienzo en Buenaventura, en Telemar, y ahorita que está trabajando en Telemundo en Houston, Texas. Jairo, bienvenido. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Angélica. De verdad que para mí es un honor estar aquí en esta entrevista, volver con mi gente de Telemar, mi gente de Buenaventura, que tanto quiero. Ya les decía que de verdad que para mí es muy importante estar aquí y cada vez que me llaman, me avisan, me dicen algo, ahí yo soy de primero. Hace rato que no voy a Buenaventura y quiero ir, no se imaginan cuánto extraño la comida, la comida, la gente, el calorcito de la ciudad, ya que ahorita que hablabas del clima de allá de Buenaventura, de verdad que es un lugar fantástico. Y aquí estoy para hablar de todo y ojalá que la conversación y todo lo que tengamos hoy que comentar, al menos toque a una persona o a varias, ¿verdad? Ese sería el objetivo principal Así y es. que les abra un poco más el camino. Exactamente, Jairo. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros hemos tenido ya unos cuantos invitados bonaerenses y bueno, yo soy del norte del Cauca, al igual que Angélica, somos de Páez Cauca. Nunca hemos estado en Buenaventura. Llevamos un año trabajando así remotamente en Buenaventura. Yo estoy que me voy para allá a conocer todas las historias que me cuentan de la vida y de la cocina en Buenaventura. Pero bueno, Jairo, muchísimas gracias y te cedo el paso, Angélica, para que comencemos la entrevista. Vamos con la primera pregunta. Gracias, Francisco. Y Jairo, acá siempre empezamos hablando de la infancia. Nos gusta conocer a nuestros invitados desde sus comienzos, sus inicios. Cuéntanos cómo era tu infancia en Buenaventura, en qué barrio creciste para la gente que vive allá y que se va a ubicar. Y cuéntanos qué te gustaba, cuáles eran tus hobbies, cómo te iba en el colegio, todo lo que te parezca interesante de esa época. Claro, no, pues la infancia, de verdad que cada vez que pienso en ella me pongo un poco nostálgico porque fue muy bonita. Crecer al lado de personas en la calle, ¿no? Salir a jugar, es algo que casi ya no se ve, es algo Claro. que por el tema de la evolución, por la llegada de la tecnología, por las construcciones nuevas,
pues ha ido modificando en algunas partes, en algunas ciudades, ¿verdad? Esa forma en la que creció mucha gente. Por fortuna la tuve y estoy agradecido de ello. Aprendí muchísimo, ¿no? De esos jueguitos de niños, de esas travesuras que hacíamos y de verdad que tengo unos recuerdos muy agradables de esa infancia. ¿En dónde crecí? Crecí en el centro, en el barrio Pueblo Nuevo, en una calle que se llama la calle Las Tijeras. Ahí, muy cerca del mar. Estaba cerca del mar, así que todos los días recibía la brisa del mar. Podía ir al parque, al famoso parque Néstor Urbano Tenorio, que ahora es el famoso Malecón. Eh, Caminando me quedaba, ¿no? A que subir una loma, bajar otra y ya, llegaba ahí. O sea que era una parte estratégica en donde estuve y agradezco mucho por eso. De frente a mi casa estaban las emisoras, ¿no? La famosa emisora Cascajal Estéreo y Mare Estéreo, que ahora tienen otro nombre, han cambiado, han comprado otras cadenas radiales y han cambiado de nombre a lo largo de los años. Y siempre yo veía desde lejos de mi casa las antenas de donde transmitían la radio y escuchaba, incluso alcanzaba a ver por una ventanita, estoy hablando de metros, pero es tanto como que yo miraba y miraba y miraba que alcanzaba yo a ver pasando la gente y decía, ok, ese es el locutor, esa es la locutora, esos son los invitados. Era así, ¿no? La pasión. Y tenía yo 6 años, 5 años, y desde ahí comenzó todo. Imagínense, les cuento una historia. El colegio donde estudiaba estaba a la vuelta de mi casa. Segundo o tercero de primaria, si no estoy mal, estábamos en una clase y llega la maestra y dice, están aquí los de la radio y quieren escoger a un niño que pueda ir al programa de Navidad, era diciembre, para que puedan leer las cartas que Santa Claus va a recibir de los niños, para recibirlo, para los regalos. ¿Quiénes quieren participar? Yo, sí, no, levanté mi mano de una vez. Creo que nadie levantó la mano. Y me llevaron, me dijeron que por qué quería, llamaron primero a mi mamá, le da permiso para que él pueda ir a la radio, lo van a llevar por la mañana, ¿no? 1 hora y luego lo traen otra vez a la escuela. Y claro, mi mamá no sabía, ¿no? Yo tenía 6 años o 7, no sé cuántos años tenía en ese momento, pero sí estaba en la primaria. Y eso despertó en mí esa curiosidad y esa pasión empezó a darle forma, porque ya estaba. Lo que pasa es que estaba allí, ¿no? Necesitaba como que algo empezara a caminar. Bueno, no quiero aburrirlos con la historia, voy a cortarla rápidamente, pero, pero sí, estuve allí en ese programa de radio, 7 años. Después pasaron los años, compré mi primer micrófono, eso siempre lo cuento, porque por lo general los niños, ¿no? Queremos el carrito, queremos el videojuego. No, yo lo que quería era un micrófono. Fue un micrófono amarillo que me costó 7,000 pesos colombianos. Los ahorré, ¿no? Durante un tiempo y lo compré en la calle La Sexta, en Buenaventura. Ahí fui, quiero un micrófono, ¿cuál es el que me alcanza con esto? Yo era un niño y era el micrófono que usaba para hacer la entrevista a cada persona que llegara a mi casa. Entonces, entre juegos y juegos, se fue construyendo eso que quería ser de grande, ¿no? Eso a lo que me quería dedicar por el resto de mi vida. Y empecé a buscar las opciones para que se hicieran realidad. Fui a tocar puertas en Telemar, ya cuando estaba más grandecito, ya tenía 13 o 14 años. Digo grandecito, ¿no? Pero es un niño. Con el ingeniero Gabriel Ferrer, quien fue la persona que me dio la oportunidad de hacer un primer programa de televisión ahí en Telemar, que se llamaba Crossover Juvenil, con Jenny Torres, que ahora es una DJ, y ella y yo comenzamos un programa los sábados para todos los jóvenes, en el donde pues hablábamos de todas las experiencias de jóvenes. Y entre música y invitados, ya sean musicales o esto, empezamos con toda esta aventura. Así fue como poco a poco fui, digamos, mi vida en Buenaventura. Después, ya en mi familia deciden que lo mejor para mí es mudarme a otra ciudad.
Ahí fue cuando me mudé a Cali a terminar mis estudios. Yo en el momento no quería. Yo decía, no, no me quiero ir. Yo quiero estar aquí. Pero bueno, yo no veía un poco más allá, de verdad. No, yo decía como que yo aquí me quiero quedar siempre y yo decía, ¿para qué me quiero ir a estudiar a otro lugar? Pero me decían, no tienes que seguir estudiando para que sigas siendo, sigas alcanzando todo eso que quieres y después puedes volver, lo que quieras hacer, pero estudia, ¿no? Gracias a Dios tuve, digamos, ese apoyo y ese empujoncito, ¿verdad? Sigue para allá y que gracias a Dios, obviamente que no me hacían caso y decían, no, se hace lo que necesitas hacer, ¿no? Y me fui a Cali, estuve en Cali, pero regresaba. Estudiaba en Cali, volvía a mis vacaciones a Buenaventura, ¿no? Seguía yo de intenso con toda esa pasión y hacía 2 programas cada vez en Buenaventura y regresaba y bueno, iba y volvía. Ven, discúlpame, Sí. perdóname que te interrumpa. A mí me genera muchísima curiosidad una parte como detrás de esta historia, ¿no? Porque entonces podemos ver cómo desde muy pequeño era como esa curiosidad de ver las antenas de la radio a través de la ventana, la gente trabajando en la emisora, luego esa oportunidad de ir a leer las cartas de Navidad. Y bueno, eso te fue llevando a comprar tu micrófono, tuviste tu primer programa de televisión en Telemar, pero una pregunta que a mí me queda muy, muy importante por dentro es, ¿y el colegio? Porque me imagino que eso se te volvieron mundos aparte. ¿Cómo era la compaginación de esos dos mundos del colegio? Porque pues a esa edad pues tenías que ir al colegio, pero tenías esta pasión que te estaba llevando a lo que parece, uno pensaría que es como por otro lado. ¿Cómo fue esa compaginación de las dos cosas? Bueno, yo estudiaba hasta la 1 de la tarde y salí de allí y la orden, ¿verdad? Era, tienes que terminar tus tareas antes de salir, si quieres salir, ¿no? Porque yo lo que quería era después de eso ir, ya cuando estaba más grandecito, al Telemar, al canal de televisión, y quería estar allí y pasar la tarde. Entonces yo llegaba más o menos como a las 5 después de que ya terminé mis tareas. Eso sí era clarísimo. No me podía ir hasta que, digamos que el premio, para poder recibir el premio de hacer lo que yo quería hacer, era cumplir con los deberes, quisiera o no quisiera, ¿no? Porque a veces es claro decir, ¿no? De verdad, a veces decían, no, pero no quiero hacerlo ahora, lo puedo hacer después, pero no. Yo creo que me formaron con una disciplina que ahora agradezco profundamente porque sin eso es muy difícil llegar a grandes lugares. Y eso uno no lo entiende en ese momento. Es que es bien difícil, ¿no? El proceso humano, de verdad, el de la mente, el de uno decir, pero es que ese momento no se entendía eso en ese momento. Ahora lo entiendo y lo agradezco y valoro mucho esa oportunidad y esa disciplina que me apretaban, por decirlo así, de alguna manera, para poder formarme hacia eso que yo quería. Entonces es clave, claro, Francisco, es clave. Uno nunca debe abandonar, digamos, este gusto, esa pasión, nunca debe abandonar la parte educativa. La parte educativa es fundamental en el proceso. Yo creo que están conectadísimas, están así, no se pueden reventar. Muy, 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 muy Toda valioso profesión, eso. para toda profesión. Muy valioso eso y es como el desafío de la disciplina, ¿no? De balancear las dos cosas y tu familia jugó un papel ahí. Pero bueno, Angélica, te doy la palabra para que le hagas la siguiente pregunta. Bueno, ya nos comentaste mucho, un poco de cómo fueron esos comienzos en televisión y en la radio allá en Telemar, pero cuéntanos cómo fue ese proceso ya de decidir voy a estudiar periodismo o cuál fue la carrera que estudiaste y cuál fue la universidad que escogiste. ¿Cómo decidiste escoger la universidad? Ya nos dijiste un poco, bueno, mis papás me dijeron te vas para Cali, pero cuéntanos un poco más cómo fue todo ese tema ya de escoger la universidad, la carrera eh, y todo eso. Fíjate que a mucha gente le pasa que no sabe qué estudiar cuando se gradúa del colegio. Mi caso fue totalmente diferente porque yo ya venía con él Claro. desde los 7 años. Y así que cuando yo llegué, que me gradué, que a propósito me gradué súper rapidísimo, a los 15 años, ¿no? Todo el mundo me decía, pero estás un niño para entrar a los 15 años a la universidad. Ya, la pregunta no fue qué vas a estudiar, la pregunta fue más o menos, bueno, ¿Cómo? ¿cuándo, dónde quieres para empezar a buscar?
Pero sí, ya era clarísimo, ¿verdad? Digamos que ya era algo que se veía en mí, ¿no? Estaba ya tatuado, que yo lo que quería dedicarme era estudiar una carrera relacionada con las comunicaciones. No estaba seguro si era el periodismo como tal, si era la producción audiovisual, si era la producción multimedia, qué sé yo, necesitaba orientación en ese momento, pero sí relacionado con las comunicaciones. Así que fui a varias universidades, Universidad del Valle, Universidad Autónoma, Universidad Santiago de Cali, Universidad Javeriana, San Buenaventura. Y de todas esas opciones en ese momento me acuerdo que me encantó la propuesta que tenía la Universidad Javeriana, porque a diferencia de todas las otras universidades que llaman a la carrera de comunicación, comunicación social y periodismo, la Universidad Javeriana la llamaba comunicación. Y ellos entienden el concepto de la comunicación que ya está implícitamente lo social ahí adentro. Por lo tanto, es redundante decir comunicación social. Y el periodismo, ellos no lo anclan únicamente a que es una parte a qué es la comunicación ella. Ellos ven la comunicación como un árbol gigante de ramas en donde uno se puede desempeñar y llamarla únicamente periodismo, la hacían ver pequeña, ¿no? De alguna manera. Así que ese concepto, pues, obvio, ¿no? Yo decía, wow, yo veo esto como un mundo maravilloso. Quiero estar ahí a ver qué es lo que me van a enseñar. Gané una beca, gracias a Dios, y pude ingresar a la Universidad Javeriana. Estudié comunicación. En el proceso de decidir a ver en qué me quiero enfocar, cuál fue mi énfasis, me enamoré de la producción audiovisual, que en ese momento no sabía que tanto quería, ¿no? Pero en el camino uno se va dando cuenta y va atando cabos. Y empecé a hacer documentales, empecé a hacer cortometrajes, también programas de televisión. Y luego dije, bueno, el mundo está cambiando. Quiero hacer o aprender otras cosas y me dieron la oportunidad de aprender de producción multimedia y de los nuevos medios, de cómo es el tema de las animaciones en 2D, en 3D, toda esta tecnología, eh, cómo es comunicar por medio de las redes sociales. Y en ese momento, estoy hablando del 2010, 2012, pues ya obviamente no es como ahora. Eh, pero en ese momento ya empezaba a estudiarse cómo iba a ser ese comportamiento del cambio de público, cómo iba a empezar a verse. Así que, pues imagínate, empecé a hacer todo esto allá y adivinen dónde hice mi primer documental de universidad. Escogí Buenaventura. Yo dije, bueno, yo quiero ir a Buenaventura. Y dije que puedo contar en un documental, y lo que conté en el documental fue la vida de los curanderos del Pacífico colombiano, que se están perdiendo. Bueno, en esa época habían dos, en una comunidad que se llama La Plata, en Bahía Málaga. Ya se estaban muriendo, ya estaban llegando a su edad, y nadie, lo preocupante, nadie de los jóvenes quería eh, saber, ¿no? O aprender de ese conocimiento ancestral. Así que podría morirse esa tradición con ellos. Ya me parecía preocupante y lo plasmé en un documental que fue a propósito de mi trabajo de grado. Eh, pero mira, Jairo, sí, te paso una pregunta, disculpa. perdón, perdón que te interrumpa, así cortito, mencionaste que estudiaste becado. ¿Cómo te ganaste esa beca? ¿Quién te patrocinó la beca y cómo fue ese proceso de selección? Sí, mira, la beca fue algo porque yo en ese momento no sabía, ¿verdad? Y yo decía, pero bueno, ¿cómo? Y yo le preguntaba a los asesores, siempre es clave eso, preguntar, no que quedes callado, pregunta, habla, busca. Preguntar no es más que tocar la puerta, y se pueden abrir miles. Así que la gente que me estaba entrevistando, les pregunté y me dijeron, hay asesores financieros que te pueden decir qué oportunidades hay abiertas, cuáles están cerradas, cuáles pues funcionan para tu perfil, todo. Y te pueden ayudar. Así que yo hice eso. Me acuerdo tanto que era internacional la organización, una organización internacional que se llama Caribbean, es en inglés, Caribbean no sé qué, Latin American algo,
Y esa organización lo que hace es patrocinar a estudiantes en Latinoamérica que quieran, obviamente, seguir por el camino de la educación y que después, obviamente, eso tenga un impacto social. Y obviamente, pues la comunicación y el periodismo tiene que ver con eso, o sea que estaba bien justificado. Hicimos todo el proceso de los ensayos que hay que hacer, obviamente con ayuda, pero yo creo que yo le debo muchísimo a estos asesores que estuvieron ahí, que la misma universidad ofrece, para poderme encaminar a eso. Pero sí sé que fue clave haber, hablado, haber preguntado, ¿no? Abrir la boca y decir, miren, estoy interesado en esto, habrá posibilidad, ¿qué tengo que hacer? ¿Quién me puede ayudar? Y ellos me ayudaron, así que yo Claro, les agradezco mucho a ellos. claro que sí, mira, lo que mencionas es fundamental de ir y buscar esas herramientas, ¿no? Y buscar la información porque normalmente está disponible, pero uno no se entera de todas las opciones que hay. Y es parte de la razón por la cual nosotros hacemos este programa, ¿no? De no solo contar las historias de personas como tú que han llegado tan lejos y que siguen logrando cosas increíbles, sino también el cómo, que la gente se entere que hay opciones, que hay becas. Y tú estudiaste en la Universidad Javeriana en Cali, ¿correcto? En Cali, correcto. Nosotros tenemos como nuestra agenda de videos de la beca de la semana que pueden encontrar en nuestro Instagram, nos encuentran como Devolver Conciencia y también sale en nuestro programa de Y yo que estudio aquí cada 8 días y la que vamos a presentar en 8 días, la próxima que van a ver en nuestras redes es una beca para entrar a estudiar a la Universidad Javeriana en Cali, específicamente para personas en Buenaventura, en el Pacífico. Y algo que nos hemos dado cuenta mucho en este proceso de aprender acerca de las becas, sobre todo en este momento donde los estudiantes ya tienen sus resultados de las pruebas, saber que en nuestra época era el ICFES, es que la mayoría de instituciones que ofrecen becas piden un puntaje mínimo de 300 puntos, el puntaje máximo es de 500 y creo que solo 2 estudiantes en el país alcanzaron en ese puntaje máximo perfecto, uno en Buenaventura, así que acá estamos hablándole a donde está el talento, donde están todos esos estudiantes que son excelentes y que están buscando esas oportunidades para irse a estudiar. Después les vamos a contar de esa beca para ir a estudiar a la Universidad Javeriana en Cali, pero hoy les tenemos nuestro video de la beca de la semana para irse a estudiar a Medellín, a la EAFIT. Así que vamos adelante con el video de la beca de la semana y nosotros estaremos al regreso al final del video. Estás en 11, ya te vas a graduar y todavía no tienes una beca para estudiar tu pregrado, no te preocupes, todavía estás a tiempo. Hoy te voy a hablar de la beca de la semana. Es la beca Talento de la Universidad de AFIT en Medellín. Está abierta para estudiantes de todos los municipios del país, de estratos 1, 2, 3 y 4. ¿Qué cubre esta beca? El costo de la inscripción a la universidad y hasta el 100% de la matrícula. ¿Qué es lo que tienes que hacer para presentarte a esta beca? Antes del 19 de noviembre, ojo, antes del 19 de noviembre, tienes que presentar un ensayo en el que digas qué vas a hacer con esa beca, cómo vas a impactar a tu comunidad, tienes que presentar tus resultados del ICFES y súper importante, tienes que tener un resultado de tu ICFES o de tu prueba saber superior a 300 puntos. Para tener más información, métete a la página de la EAFIT y busca Beca Talento EAFIT. Hasta la próxima.
de regreso aquí aprendiendo sobre Jairo Gallego, que es un bonaverense que está logrando sus sueños ahorita en Estados Unidos. Es un comunicador. Nos estaba hablando acerca de cómo surgió esa pasión, cómo surgió ese interés por la comunicación desde muy pequeño, viendo las antenas de la radio y la gente de la emisora, y más adelante cuando tuvo esa oportunidad de trabajar en Telemar, que me parece muy bonito que tengamos esta oportunidad nosotros de entrevistarlo aquí en su casa, en Telemar. Y a mí me gustaría devolvernos un poquitico en la entrevista y preguntarte, Jairo, ¿tú qué edad tenías cuando hiciste ese primer programa de televisión y qué fue lo más difícil de hacerlo? Sí, el primer programa fue a los 13 años. 13 años. Eh, lo más difícil, bueno, yo ya no recuerdo bien, pero lo más difícil yo creo que fue de alguna manera pues ganarme el cariño de la gente, ¿no? Como que la gente me veía, claro, precisamente como eso, es un niño en la televisión. Y yo pensaba, yo decía, pero bueno, yo quiero de alguna manera hacer, ¿cómo hago para hacerlo bien? No tenía las herramientas, nadie me había enseñado nada, y yo lo que empecé a hacer fue hacerlo por mi cuenta. Entonces, ¿qué hacía yo? Pues buscaba artículos por internet, leía, me iba a la biblioteca a mirar si habían libros relacionados con algo relacionado con la televisión. Le preguntaba a los ya personas que ya llevaban años ahí, qué es lo que hacen, ¿verdad? ¿Cómo llegaron ellos a estar allí? Eh, y yo creo que eso es fundamental, ¿no? Volvemos al mismo punto de preguntar, de ir. Si tú quieres hacer algo, pues investiga, ¿no? El tema de la investigación, pues es básico para uno poder aprender todo eso. Así que yo creo que fui a lo mejor aprendiendo de ellos y poco a poco ir ya sintiéndome más cómodo en ese programa de televisión que tenía a los 13 años. Y ya hasta el último programa, que para mí el último programa que hice en Buenaventura, en Telemar, fue como, es mi orgullo. Algunas personas todavía me escriben y me dicen, pero estamos esperando que vuelvas para hacerlo. Fue un programa que se llamaba Esta Noche Buenaventura. Y Esta Noche Buenaventura surgió digamos, de las ganas de hacer algo, de resaltar esas personalidades, esas personas que influyen en el puerto. Y contar no solamente su trabajo, sino también saber de su vida. Básicamente lo que ustedes están haciendo también aquí. Y los llevaba al estudio y trataba como de hacer que abrieran su corazón para que nos contaran cosas y que las personas vieran la cantidad de talento que hay en la ciudad. Y que también se puede hacer. ¿Y cómo lo hicieron ellos para ver si, o sea, para saber que nosotros también lo podemos hacer? Ese para mí fue, imagínate, estamos hablando de que comencé a los 13 años y eso ahí ya tenía yo 22 años. Pero claro, fueron paso a paso, poco a poco, ir aprendiendo, ir preguntando, ir mejorando, ¿no? Prueba y error para poder llegar a un producto como fue el de Esta Noche Buenaventura, que para mí fue un producto de altos estándares de calidad y así lo queríamos tener. Y no solamente eso, porque eso de alguna manera pues sí es el producto, pero es como el contenido, lo que ofrecía a la gente quedó tan en la mente de algunas personas que todavía, como les digo, me dicen, ajá, ¿y la segunda temporada dónde quedó? Pero bueno, este es otro tema porque ahí ya pasaron cambios en mi vida que digamos, llegaron en ese momento a mi vida, me monté en el tren y me trajo aquí a donde estoy. Qué genial. Si no me hubiese montado ahí, a lo mejor, bueno, la cosa fuera diferente, no sé, quién sabe, pero me monté. Pero y dije, bueno, qué espectacular eso que nos cuenta. Yo creo que a nosotros, yo me imagino que a Angélica también un poquito. Estamos en el primer año de nuestra experiencia de meternos a la televisión, de estar en Telemar. Llevamos un poquito más de tiempo haciendo estas entrevistas en Facebook y con colegios.
y es muy bonito ir construyendo todas esas cosas y tener una audiencia de gente que esté interesada en lo que estamos haciendo. Me parece muy chévere que nos compartas esto, nos hace pensar, ve, nosotros en unos años, tú comenzaste a los 13, ya estabas a los 22, ¿cómo estaremos nosotros en unos años aquí en esta experiencia de compartir estas historias con la comunidad bonaverense? Yo quería regresar un poco más a donde estábamos, como en ese punto de la universidad. Eh, y claro, tú venías con esa curiosidad de aprender más desde que tenías 13 años, enseñándote a ti mismo cómo ser un comunicador, ¿cierto? Y venías con las dinámicas del colegio y la disciplina que tenías para hacer las dos cosas. Te fuiste a Cali y comienzas la universidad. Angélica y yo, nosotros estudiamos en Páez, que es un pueblito en Belalcázar, y ahí nos fuimos a ciudades más grandes. Angélica fue a Popayán, yo me fui a Bogotá. Y una cosa es la vida en el colegio o en el pueblo donde uno creció, y otra cosa es irse a la ciudad y a la universidad. ¿Cuáles fueron esos desafíos que tú enfrentaste entrando a la universidad y cómo los superaste? Sí, bueno, mira, el principal desafío obviamente es, lo tuve cuando entré al colegio, años atrás. Yo entré al colegio y empecé a sentir de alguna manera un rechazo por el nuevo, ¿no? El nuevo que viene de Buenaventura a Cali. Tan cerca y todo, pero yo lo sentí. Y los maestros, incluso después, años después, somos amigos, nos hablamos, pero en ese momento también ellos tenían el estigma. Este viene de allá, puede ser un mal estudiante. Este viene de allá, es un parlanchín, es un, qué sé yo, un desaplicado. Ese era en ese momento lo que se creía. Gracias a Dios ha cambiado. Y ese resultado de las pruebas ICFEX, qué bueno que esté pasando porque eso cambia drásticamente ese concepto que tienen algunas personas. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, para mí fue un cambio gravísimo y el primer corte, el primer periodo, ¿verdad? Se llama del colegio, me fue mal, no sé cuántas materias perdí al principio y yo dije, no puedo, ¿qué me está pasando? ¿Qué voy a hacer? No, o sea, no, yo estaba estaba en el tema de, ok, les estoy dando la razón, pero al mismo tiempo esto está pasando no porque yo quiera, sino porque algo no estoy controlando en mí. Ok, vuelve nuevamente el apoyo familiar, que gracias a Dios me ayudaron, hablaron conmigo, qué está pasando, cómo podemos ayudarte. Y obviamente también con la escuela, ya la historia cambió para el siguiente periodo. Ya no perdí nada, todo lo gané. Y de ahí para adelante, los 2 últimos años de colegio que hice fueron de excelencia. Y luego me gradué con honores, pero porque caí bajo al principio, pero después de ahí vi y dije, tengo que ver qué es lo que estaba pasando. Llegué a la universidad y ya estaba un poco acoplado, ¿no? Entonces no encontré muchos desafíos en cuanto al tema del cambio cultural o en cuanto, ¿verdad? O la diferencia o la exigencia académica, no. O las relaciones con los profesores o con los estudiantes, no. Ya estaba un poco más acomodado porque ya había estado en el colegio, ¿no? Entonces ya conocía. Entonces, todo influyó mucho, fue el cambio del colegio. En el colegio sí fue al principio impactante, eh, pero gracias a Dios que pude solucionarlo, buscando obviamente, primero haciendo una evaluación mía y buscando y escuchando a los demás que me pudieran decir, ok, mira, hay que quitarse toda esa basura que tienes en la cabeza, ¿no? De decir, yo soy menos o yo no puedo. Tú sí puedes, tú eres más y puedes seguir siendo más que todo eso, ¿verdad? Y puedes demostrarlo. Y ya cuando uno se cree eso, bueno, todo empieza a cambiar. Esa es la invitación, porque mira, yo conozco mucha gente, incluso hay gente, a ver, a lo mejor me estoy adelantando un poco, pero incluso hay gente que me decía, no, tú no vas a lograr nada, esta carrera no da nada,
esto hay que tener palancas y gente que te lleve, y si no la tienes no vas a hacerlo, a lo mejor a ti te falta. Y me lo decía gente ahí mismo, donde vivía, que se consideraran amigos. Ahora, ¿cuál es la invitación? Hay que escuchar, pero tú eres el que decide qué cosas crees y qué cosas no crees. Yo no creí eso. Yo decía, pues eso es tu experiencia o a lo mejor eso es lo que tú crees que puede pasar, pero ese no va a ser mi caso. Y yo lo decía dentro de mí, pero yo me quedaba ahí. Y gracias a Dios que mira, no escuché nada de eso, porque ahora lo que me doy la realidad es que todo lo que uno sueña se puede hacer realidad, pero si trabajas en ello. Hay que trabajar en los Me sueños. parece valiosísimo lo que nos mencionas desde la vulnerabilidad de contarnos. Yo cuando llegué a Cali esperaban que a mí me fuera muy mal y me fue terriblemente mal, pero también resaltar ese aspecto de, bueno, ¿qué es lo que hace que me esté yendo mal? Hacer esa reflexión y pues uno siendo adolescente prácticamente y darse cuenta que hey, necesito el apoyo de mi familia, necesito ese entorno que me ayude. Y muchas veces, de hecho eso es lo que nos gusta mucho de tener estas conversaciones con nuestros invitados, porque creo que en todos los casos hay varios momentos de transición en la vida donde se enfrentan a nuevos ambientes y ese periodo antes de la transición uno escucha mucho esas voces que le dicen, no, usted qué va a poder, eso no es para usted y uno decide qué creer. Me parece genial como lo planteas y uno se vuelve dueño de su propia realidad. Entonces, muchísimas gracias por compartir esta reflexión y por resaltar estos aspectos importantes que los estudiantes que están en 11 que están a puertas de comenzar la universidad, tienen que tener muy claro eso. Están a punto de tener una transición grandísima en la vida y hay que prepararse, hay que encontrar ese entorno familiar y ese apoyo que les va a servir mucho en esa nueva etapa de estar en la universidad. Debe el paso a Angélica con la siguiente pregunta. Gracias, Francisco. Sí, yo quiero resaltar el carácter de Jairo desde muy pequeño. Me ha llamado mucho la atención. Primero, su carácter de tan decidido, ¿no? Ya desde pequeñito que le pregunten quién quiere hacer un programa de radio, y ella a los 7 años ya saber que él quería y creer que él puede y no sentir como vergüenza o miedo, o aunque lo sintiera, se animó a hacerlo. Creo que esa es una invitación para todos los que nos ven y nos escuchan siempre. Anímense y si tienen miedo, pues con miedo háganle, pero pa'lante. Y otra cosa que también me deja pensando muchas veces, esa falta de empatía que nos falta mucho a muchas personas, sobre todo de ciudades grandes, con las personas que vienen de pueblos o de ciudades del interior. Y creo que también es una invitación para los que nos oyen o nos ven. Digo oye porque también esto lo transmitimos por radio. Em, de ser más empáticos con las personas que vienen de otra zona. Ya para uno es bastante difícil dejar su casa, dejar su familia, sobre todo cuando uno lo hace bastante joven, ¿no? Generalmente en la universidad uno se va a los 16, 17 años y encima que al lugar al que vas te hagan malos comentarios, te reciban de una forma, eso para uno es muy duro. Entonces también un llamado de empatía a todas las demás personas con los demás, ¿no? Y a los que les pase, y al igual que Jairo, oídos sordos y ustedes para adelante con sus objetivos claros en lo que quieren. Y bueno, quería preguntarte, ya que estabas en la universidad, ¿qué materias veías? ¿Cuáles fueron tus favoritas? ¿Qué se ve en periodismo para los chicos que de pronto ahorita están queriendo estudiar periodismo o alguna de las carreras que tienen que ver con esta área? Más o menos darles una mirada de cómo es estudiar esta carrera. Pues mira, esta es una carrera en donde poco se ve de matemáticas, pero yo no elegí esto porque no se veía matemáticas, porque muchos, soy testigo de ello, muchos de mis compañeros escogieron nada más porque no veían matemáticas. Pero no, yo era bueno en matemáticas, pero ya ustedes ya han escuchado, ¿verdad? Yo escogí esto no porque no me gustara, sino porque quería, obviamente, estar en una carrera en donde tuviera contacto con gente, pudiera contar historias. Eh, y básicamente mis clases favoritas en la universidad, las de escritura, las de contar, ¿no? Tuvimos varias clases de escritura, porque uno cree que uno sabe escribir, pero escribir es un arte. No, no todo el mundo sabe escribir.
yo todavía me considero un aprendiz de un escritor. Y todos los días escribo, todos los días escribo, todos los días tengo que hacer un reportaje para el noticiero y, y, y siempre miro para atrás. Ayer nada más estaba viendo lo que hice en el 2019 y yo decía, pero ¿por qué cómo lo hice, no? Y ahora ya me veo y ya no me gusta eso que hice, pero claro, poco a poco aprendí. Por eso digo, todos los días voy mejorando en eso. Sin duda fue una de mis clases favoritas, porque escribir periodismo o escribir para un cortometraje de ficción o escribir un documental o escribir para radio, ¿no? Un guión de radio, todo eso es diferente. Cada una son clases. Imagínate, ves, ¿no? Un semestre entero para aprender a escribir para televisión, un semestre entero para aprender a escribir para cine. Y claro, ver todo ese maravilloso mundo de la escritura me enamoró. Me gusta leer. Que te agrade leer. Hay que encontrar qué es lo que te gusta y tomar ese hábito de la lectura, ¿no? Todos los días. ¿Qué me gusta leer? Me gusta leer novelas. Y otra materia en la universidad que recuerdo mucho que me encantaba, obviamente, bueno, las de edición, ¿no? Y entonces entender el tema, cómo era el montaje, ¿no? Y el tema de cada montaje tiene, no es que se pone una imagen ahí y luego la que sigue porque sí. Todo tiene un significado. ¿Cuál es el significado de esa imagen que pones aquí, luego esta que pones acá y esta que sigue, ¿no? ¿Por qué lo estás poniendo de esa manera? ¿Cuánto tiempo le das? El enfoque, el encuadre que tiene. Aprender eso para mí era, wow. Yo decía, pero ya y yo, después de estas clases, les confieso, ya no fue para mí lo mismo volver a ver una película o volver a ver un programa de televisión. Yo ya decía, mira, aquí lo que el director quiere hacer sería esto a lo mejor, ¿no? Yo ya me ponía a cuestionar, ok, y ya lo que claro, no es lo mismo, ¿no? Sentarse como un espectador y verlo. Yo quisiera ya, pero bueno, aprendí esto, estas clases, pero de verdad que me fascinaron. Esas fueron mis clases favoritas en lo que estudié ahí en Colombia. Jairo, y aquí Francisco me perdona que me salga un poquito del libreto, pero ahora oyendo eso me surge una pregunta, creo que importante y no sé si de pronto polémica. Pero ¿cómo ves tú ahorita el mundo de las redes sociales donde todo el mundo hace contenido? Incluso nosotros dos, que como te contaba al comienzo, nosotros dos somos químicos, no sabemos nada y nunca estudiamos y nos perdonan los periodistas porque sabemos que todo esto es de estudio y se necesita conocimiento para hacerlo y nosotros estamos acá pidiendo los presentadores. ¿Cómo ves tú eso de los que se vuelven generadores de contenido y muchas veces llegando al periodismo sin haber estudiado? Mm, a ver, primero que todo, yo me parece increíble que estemos en esta época viviendo esto. Me parece que estamos en un muy buen momento. Qué bueno que nos tocó vivir esto, ¿no? De que todos tenemos un teléfono en la mano, una cámara y podemos darle live y transmitir. ¿Por qué me parece increíble? Porque todo el mundo podría opinar, podría contar, podría enterarse más rápidamente. Y eso es importante, ¿no? Comunicarse, que estamos conectados, interconectados. Miren, ustedes están en otra parte, yo estoy acá y estamos hablando, no necesitamos, eso no se podía hacer en el siglo pasado, ¿no? Así que eso me parece estupendo. Pero el lado del rigor y de los riesgos que hay cuando alguien se pone aquí frente a esto y dice cualquier cosa que le sale de la cabeza sin pensar en el impacto que puedan tener a los demás, me parece gravísimo. Porque no sabemos cuánta gente, primero, no sabemos cuánta gente nos está viendo ahí. A veces aparece un número, ¿verdad? Cuando estamos live, pero otras veces se queda allí, la gente lo puede seguir viendo y aparece un número. Pero no sabemos quiénes son esas personas que están ahí detrás de eso viendo. ¿Qué van a hacer con ese mensaje que se estás transmitiendo, que les estás dejando? Lo vemos mucho con estos retos, Angélica, de TikTok, de redes sociales. Voy a ponerles un ejemplo.
la semana pasada se viralizó aquí en Estados Unidos un reto en TikTok de martillarse la cara en esta parte para poder hacer el rostro perfecto, ¿no? Y hacer que tu mandíbula sea como un diamante. Y yo cuando vi eso, dije, pero ¿qué está haciendo la gente, no? Por todo el estereotipo de la belleza y entonces decían, no, es que tú lo que haces es que te das un golpe acá, el hueso se fractura, pero luego se vuelve y se acomoda y después de unos meses ya te va a quedar tu mandíbula perfecta. Y empecé yo a ver esos videos y cada vez más gente hablando de eso, niños dándose golpes con un martillo y esto se veía así, la sangre. Increíble. Mira lo que pasó. Tuve por fortuna, le escribí a mucha gente y me respondió uno de los jóvenes que estaba participando en ese reto. Y me dijo que sí, que me podía atender y me dio la entrevista. Me entrevisté con él. Y mi primera pregunta es, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué quieres hacerlo? Me dice, porque es una moda, porque veo que todo el mundo lo hace.
pero el requisito fundamental, miren, era hacer el TOEFL, que es el examen que mide tu nivel de inglés. Todo el mundo me decía, no vas a pasar eso. Te digo todo el mundo, personas que ya lo habían hecho y que habían tenido grandes dificultades para hacerlo y me decían, es que si yo no pude hacerlo, va a ser muy difícil que lo hagas. Es que eso te preguntan muchísimo y eso es como si tú tuvieras que ser un inglés nativo. Pero, pero claro, o sea, claro que estaba el miedo, pero sí, yo me estaba preparando, estaba viendo clases por YouTube, estaba buscando libros que te prepararan para el TOEFL. Tomé la clase del TOEFL, saqué un puntaje cercano a los 90, no fue el 100%, pero el requisito mínimo para poder entrar a estudiar aquí en los Estados Unidos era 85 o 80%, es decir, que mi resultado del 90% pasaba derecho, ¿verdad? Podía venir de una vez y así fue y lo hice. Estudié aquí 3 años ese posgrado y fue, yo creo que una de las mejores experiencias de mi vida, porque poder haber venido, conocer tantas personas, aprender de primera mano de los canales de aquí, porque veíamos clases con personas que estaban en los canales hispanos en los Estados Unidos y los canales en inglés. eh, pues era para mí como increíble. Yo a veces decía, wow, estoy aquí y no me lo podía ni creer, no me lo podía ni creer y agradecía todo. No fue fácil, no fue fácil para nada, porque de todas maneras yo tenía que manejar 40 minutos de donde vivía hasta la universidad todos los días, solamente de ida, y luego de regreso, y luego pagar esa gasolina, y luego lo que tenía que comer. Y luego los libros, y luego los peajes, porque habían peajes para pasar 40 minutos todos los días, tenían, no sé, como $5. Era increíble. Y dije, pero ¿qué tengo que hacer? Trabajar. Y empecé. Y mi primer trabajo fue en un mall, vendiendo mangos en tiras. La gente no sabe eso. Es la primera vez que lo cuento en un canal, en una entrevista. Después como ballet parking, parqueando carros. Después estuve en la construcción. Después estuve manejando un camión. Después, muchos de los trabajos que hacen las personas que vienen, inmigrantes a los Estados Unidos, que son los trabajos que aparecen de primera mano, son los trabajos a los que yo tuve que buscar para poder estar en ese camino de conseguir mi sueño. Nadie sabe eso y no lo cuento. ¿Por qué no lo cuento? Bueno, porque cada quien sabe lo que es, pero es un proceso, no es fácil. Yo no tuve el apoyo para venirme de aquí, de mucha gente, que fue difícil, pero estaba esas ganas de salir adelante y dije, y estaba poniéndose todo en el camino. Vuelvo y repito lo que estaba pasando. Estaba pasando cosas buenas en Colombia, en Buenaventura, en Telemar, un programa de televisión como esta noche, pero aparece esa oportunidad de que me dicen, te puedes ganar esa beca, me la gano, me monto en ese tren y me vengo. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo me va a venir? ¿Con qué dinero? ¿Quién me va a recibir? ¿Dónde voy a vivir? Fue un reto fuerte, pero no me quedé con los brazos cruzados. Eso es lo que quiero decir. Como que fui, toqué puertas, busqué, trabajé en cosas en la mañana hasta una hora antes de mi clase y luego me iba manejando 40 minutos para la clase, entraba en clase, salía tarde en la noche y volvía otra vez, ¿no? Haciendo trabajos en la noche. Habían veces que no entendía, muchachos, cosas en inglés, pero hay una palabra que siempre se me quedó marcada, una frase que siempre me quedó, o sea, como que la gente, o sea, como que el éxito está en comenzar antes de que estés preparado. El éxito está en comenzar antes de que estés preparado. Es decir, hay que comenzar, hay que intentarlo, hay que seguir. Si no lo entiendes al 100%, va a llegar un momento en el que vas a entenderlo más, pero podría A agarrar para... mí me parece genial esto que nos dices, pero que te interrumpa, me parece súper importante que capturemos esto de el éxito es comenzar antes de que estés preparado. Yo siento que la historia que tú nos cuentas es de plantearte unos desafíos desde muy chiquito, ¿no? O sea, 13 años y tener un programa de televisión, no todo el mundo hace eso, levantar la mano para leer
cartas de Navidad en la radio, tampoco lo hace todo el mundo porque da miedito y cómo te preparas para eso. Y eso es como un factor fundamental en el éxito. Me parece importantísimo lo que nos cuentas de la elección de la maestría, que dijiste, bueno, yo quiero seguir profundizando, encuentro unas opciones acá en el país y busco más allá. Una cosa tan sencilla de las herramientas que tenemos, ¿no? Busco en Google el posgrado que me interesa, lees las opciones, encuentras una y te vas un paso más allá. Un correo para preguntas, haces las preguntas y sigues indagando, consigues el apoyo, dices, me falta el inglés y entonces dices, pues, si me falta el inglés, me voy a poner a estudiar inglés para sacar el examen. Y claro, a uno le dicen que el inglés es difícil, que no sé qué, y a veces uno se agobia, pero si uno se le dedica a estudiar, incluso con 6 meses basta para que uno tenga el nivel suficiente para pasar este tipo de exámenes que le abren las puertas del mundo a uno. Y el último aspecto que me parece súper fascinante de esta historia que nos cuentas es, tú no lo hiciste porque decías como, ay, qué difícil está todo aquí, no puedo como seguir comiendo, sino que estabas bien con tu programa de televisión en Telemar y decidiste fue desafiarte. ¿Cómo llego más lejos? ¿Cómo voy más allá? Y con esa premisa, el éxito es comenzar antes de que estés preparado. Dijiste, todavía no estoy listo para todo esto, pero voy a comenzar. Te fuiste a Estados Unidos y te enfrentaste a esos desafíos porque es duro tener que solo estudiar y trabajar de por sí es duro, pero agrégale que es en otro idioma, la cultura, lo que nos cuentas del tipo de trabajos que tenías que hacer, todo lo que tenías que manejar y adaptarse uno a la cultura de otro país es supremamente difícil, pero a mí me parece espectacular lo que compartes con nosotros de enfocarte en tus sueños, en lo que quieres lograr. Y esa es la premisa de este programa, es atrévete a soñar, encuentra esos sueños que quieres y busca cómo conseguirlos. Y voy a aprovechar este momentico para que, ya que hablamos del inglés, que hay que aprenderlo porque le sirve a uno para abrirse las puertas del mundo, nosotros nos quedamos solo hablando de qué importante el inglés, sino que también les tenemos nuestra sección de inglés con Charlie. Charlie es un amigo de nosotros, de Devolver Conciencia. Se llama Charlie Bauer, tiene 15 años y vive en Alabama. Y él graba estas clases de inglés para nosotros, para este programa específicamente, y nos ayuda a ver el inglés desde la cotidianidad de un muchacho de 15 años, como la audiencia a la que queremos llegar, que están en 11 y están tratando de resolver qué van a hacer en el siguiente paso en su vida. Así que vamos adelante con la clase de inglés con Charlie. Hello y bienvenidos otra vez a mi clase de inglés. Hoy vamos a aprender algunas frases nuevas. Vámonos. Este es mi lugar favorito para tomar un café. Ustedes ya aprendieron algunas frases sencillas como please and thank you. Ahora vamos a usar estas frases en conversaciones más complicadas. Hello. Hello. Ustedes sí saben cómo saludar a alguien en inglés, pero presentarse a uno mismo es algo nuevo. I'm Charlie. My name is Carlos. Estas son dos formas a presentarse en inglés. La primera significa yo soy y la segunda significa mi nombre es. Cualquiera de las dos formas es correcta. Para responder, puedes decir nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Eso significa encantado de conocerte. Si quieres saber si la otra persona habla español, puedes preguntarle do you speak Spanish? Do you speak Spanish? Sí. Si quieres saber dónde está algo, puedes preguntar, excuse me, where is? Seguido de lo que estás buscando. Por ejemplo, la parada del bus. Excuse me, where is the bus stop? Aquí hay otros lugares de interés que sería bueno aprenderlos. A restaurant. Un restaurante. A bathroom.
Un baño. The supermarket. El supermercado. A bank. Un banco. Someone that speaks Spanish. Alguien que habla español. Ahora que conoces algunas frases, vamos a practicar. ¿Qué significa I am? Yo soy. ¿Qué significa my name is? Mi nombre es. ¿Qué significa nice to meet you? Encantado de conocerte. ¿Qué significa do you speak Spanish? ¿Hablas español? ¿Qué significa where is? ¿Dónde está? ¿Qué significa a restaurant? Un restaurante. ¿Qué significa bus stop? Parada del bus. ¿Qué significa a bathroom? Un baño. ¿Qué significa the supermarket? El supermercado. ¿Qué significa a bank? Un banco. ¿Qué significa someone that speaks Spanish? Alguien que habla español. Y eso es todo para hoy. ¿Cómo te fue en la práctica? Espero que hayas aprendido algo nuevo y nos vemos en la próxima clase. Vamos acá después de hablar del inglés, pero no solo del inglés, sino de la aventura de irse a otro país a cumplir los sueños. Y sueños que Jairo nos cuenta que no comenzaron el día antes de coger para Estados Unidos, sino que vienen desde que era muy pequeño por su interés por la comunicación, de ver desde su casa las antenas de la radio, la gente de la emisora, poder trabajar desde los 13 años en televisión, en Telemar, aquí donde estamos nosotros, y cómo eso lo fue llevando a estudiar comunicación, a escoger un programa de pregrado en la Universidad Javeriana en Cali y seguir trabajando por sus sueños y desafiándose y decir, yo quiero más, yo quiero lograr más cosas y encontrar en el inglés un aliado, ¿no? Una herramienta para cumplir sus sueños, para abrirse las puertas del mundo y lograr las cosas que ha logrado en este momento. En este último bloque vamos a hablar de esos grandes logros de él, pero yo quiero hacer una pausa aquí y hacerles un recordatorio más a ustedes, a nuestra audiencia, a quienes nos han estado siguiendo también a lo largo de este tiempo. Y es que para aprender inglés, nosotros ya les contamos hace unas semanas de una beca que se llama Martin Luther King con el Instituto Colombo para estudiantes que están en la universidad entre tercer y sexto semestre para que no solo aprendan inglés en el Colombo americano, sino también para que se formen en liderazgo. ¿Por qué les traigo esto a colación el día de hoy? Porque el cierre de esa convocatoria es el 20 de noviembre. Así que si están dudándola, si están pensándola, el mensaje que les damos, si ese es su sueño, vayan detrás de él, hagan lo que puedan, apliquen lo peor que puede pasar. Si aplican es que no se las den, pero lo mejor que puede pasar es que se las den, aprendan inglés, se formen como líderes, creen una red de contactos y tengan más herramientas para cumplir sus sueños. Entonces, recordatorio ahí, beca Martin Luther King con el Instituto Colombo Americano, así como Jairo se puso a buscar en Google cómo encontrar el posgrado que él quería para irse a Estados Unidos. Lo mismo, se meten a Google, becas Martin Luther King, Colombo Americano, le ponen ahí Cali para que les quede más cerca si están ahí en Buenaventura y se abren las puertas del mundo con posibilidades de mejorar su inglés y sus habilidades de liderazgo.
Y hablando de cuñas, ya aprovechando que estoy en estas, también quiero invitar a toda nuestra audiencia a que se tomen el tiempo de encontrarnos, a devolver conciencia en redes sociales. Nos encuentran en Facebook, donde se está transmitiendo en vivo el programa el día de hoy y cada 8 días tenemos invitados e invitadas nuevas con un montón de historias y también hablamos de otros temas como de salud mental y de programas específicamente de doctorados y de maestrías para que ustedes, nuestra audiencia, tengan más herramientas, más información para tomar estas decisiones que les permiten cumplir sus sueños. Síganos también en Instagram como Devolver Conciencia. Ahí van a ver cada 8 días la beca de la semana. También van a encontrar los videos de la clase de inglés de Charlie, de las clases anteriores y de las que vamos a tener hacia el futuro, así como pedazos cortos de las distintas charlas que hemos tenido en nuestro espacio de Devolver Conciencia y de nuestro programa Y yo que estudio. Entonces, bueno, retomando el poquito tiempo que nos queda con nuestro invitado, yo quiero darle el paso a Angélica para que le haga la pregunta que yo he estado con muchas ganas de preguntarle desde el comienzo, pero es para Angélica. Adelante, hazle la pregunta, Jairo. Gracias, Francisco. Antes de la pregunta, una última un último, ¿cómo se dice? Una Recordemos. última aclaración con respecto a la beca Martin Luther King, y es que la pueden estudiar en Buenaventura. Las becas, hay Colombo Americano en Buenaventura se van a dar 20 becas, van a ser 20 becas también en Palmira y 30 becas en Cali. Así que aprovechen porque ni siquiera tienen que mudarse a Cali, pero si están en Cali, pues también les sirve, pero no pierdan esta oportunidad. Y otra cosita, en la invitada que tuvimos la semana pasada, Angie Baloyes, una chocuana súper interesante que también conocimos la semana pasada, ella se ganó esta beca y ella, por ejemplo, nos decía que ella no cumplía con el requisito de estar hasta quinto semestre, que es lo que pide, ella ya estaba en sexto, séptimo, aún así se presentó y se la ganó. Entonces, muchas veces, aunque uno no cumpla con esos requisitos estrictos, no se deje como cerrar por esas cosas y ustedes igual intenten y que la vida decida. Bueno, aclarados estas cositas, vamos ahora sí con la pregunta para nuestro invitado. Y es alta ya conocer sobre su desarrollo profesional. Después de que terminaste la maestría ya en Estados Unidos, ya empezaste a trabajar. Te has ganado 5 premios Emmy en Texas, allá en Estados Unidos. ¿Cómo ha sido eso? Ah? ¿Cómo ha sido llegar a un canal tan importante como Telemundo, tan conocido a nivel, yo creo que mundial, creo que en todas partes sabemos de este canal? Y encima ganarte tantos premios. ¿Cómo ha sido abrirte este espacio en este lugar? Wow. Eh, lo de ganarme los premios, bueno, fue una sorpresa, sorprendido al principio, claro. Nunca, era la primera vez participando. Era algo que no me estaba esperando, sinceramente. O sea, digamos, todos estos trabajos fueron reportajes hechos durante la pandemia, en el 2020. Luego esta ceremonia de los Emmy fue en el 2021 y quedo yo, cuando recibo yo la noticia de que fui seleccionado o nominado en 7 reportajes que yo hice durante todo el 2020, para mí fue wow, o sea, ¿qué es esto? Noticia tan increíble. Y después, cuando fue la ceremonia, de 7 nominaciones, ganar 5, o sea, para mí eso fue un golazo, golacísimo. Y yo me quedé, wow, o sea, yo la verdad que yo creo que fue de las mejores noches de mi vida ese día. Eh, no solamente por los premios, sino también como una confirmación de que el trabajo que estoy haciendo, pues obviamente está siendo reconocido, pero que el trabajo que estoy haciendo de alguna manera tiene un impacto en la comunidad. Porque fueron los trabajos ganadores, fueron trabajos que luché mucho, pero que al mismo tiempo me marcaron en mi vida para siempre. Fueron trabajos de la lucha que tiene la comunidad inmigrante. Porque yo ahorita vivo en la ciudad de Houston, pero antes vivía en McAllen, Texas, en el estado de Texas, y es una ciudad que está justo, es el límite con México, está en el río que divide a México y a los Estados Unidos, por donde pasan miles de personas para llegar a los Estados Unidos de forma irregular. Otras personas pasan por el puente internacional, pero son rechazadas. Entonces,
ver de primera mano, meterme al monte con una cámara y un micrófono y encontrar personas llorando ahí en la mitad de la nada, diciendo, pasé por esto, pasé por gente que me robó, todas esas tragedias y escuchar con niños en brazos y escucharlas allí y poderlas luego seguir, ¿no? Porque estas personas luego fueron devueltas en autobuses. Durante el 2020 había una política migratoria acá que lo que hacía era inmediatamente expulsar a las personas que agarraba la patrulla fronteriza ahí en la frontera y las devolvía inmediatamente a México. Las pasaba ahí ya, de inmediato. Eh, y luego ir a México y entrevistar a esta misma gente que había visto ya aquí en territorio estadounidense, ¿no? Con sueños, llorando, y luego verlos allá y decir, yo no me puedo devolver a mi país. Todo esto poderlo plasmar en un reportaje y luego ver que tuvo un reconocimiento, fueron una mezcla de emociones inmensas, ¿no? Porque estaba retratando la realidad, de alguna manera estaba haciendo, yo siempre trato de ser muy cuidadoso con el trabajo que hago, ¿verdad? Pero también demostrarle a otra gente eso que estaba pasando y eso que sigue pasando, todavía sigue pasando eso. Entonces, claro, es bonito ganarse esos premios, demuestra pues que se está reconociendo algo, pero al mismo tiempo eso sí es como el compromiso de seguir manteniendo ese rigor y esas ganas de darle a la gente contenido de calidad, algo que impacte a ellos. Entonces, eso es lo que sigo haciendo. Están bonitos los resultados, pero es reafirmar el compromiso que hay con la gente y con la comunidad. Y esa labor tan bonita. Ese, ese impacto del que hablas a mí me parece impresionante. Yo viví en Estados Unidos los últimos 7 años, recién regresé a Colombia y todas esas crisis de migración son tremendas. Las historias de vida, lo estamos viendo incluso hoy en día, gente que se va desde Venezuela a pie hasta Estados Unidos, cruzan el Darién. Y yo siento que ese es el fondo de esa misión de comunicar, ¿no? Que nos hablabas al comienzo, que lo social es una parte integral de la comunicación y de cómo cumplir tu sueño no es una cosa egoísta, ¿no? Es como yo quiero cumplir mi sueño para que me premien, no sé qué, sino que es cómo cuento esas historias, cómo le doy al mundo a saber lo que está pasando en todas estas comunidades, crear este contenido de calidad. Yo vi uno de los reportajes que te dieron un premio, era alguien que terminó trabajando como ingeniero en la NASA, del Valle a la NASA, creo que era el nombre del reportaje, y a mí me parece maravilloso ese tipo de impacto, ¿no? De inspirar y de transformar la sociedad. Yo quiero hacerte una pregunta, tenemos solo dos preguntas más para ti porque ya se nos acaba el tiempo. Eh, la pregunta que te tengo es, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para ti? ¿Cuáles son esas grandes metas que te has planteado en este momento? Todo el tiempo me estoy preguntando qué sigue. Yo soy de los que hago algo y quiero hacer algo más después, ¿verdad? Y esa es la invitación, no nos quedemos en la zona de confort. Se habla mucho de eso, se ha trillado ya, pero es que hay que entenderlo, porque cuando uno está en la zona de confort y se queda allí, de un momento a otro luego te mueven el piso y como no estabas preparado, te caes. Entonces, por eso es importante no quedarse ahí estacionado, por eso es importante siempre pensar qué sigue, qué vamos a hacer más allá. Ahora, a ver, yo tengo muchas cosas por hacer. A mí la parte administrativa me encanta. Siempre he tenido como debido a que mi familia son emprendedores y empresarios, siempre he tenido ese espíritu emprendedor allí debajo, ahí en la sangre. Y emprender lo hacía en Colombia, está en Colombia un emprendimiento y aquí en Estados Unidos eso es lo que sigue, ¿verdad? Quiero seguir emprendiendo. Eh, y la pasión del periodismo no la quiero, no quiero, de verdad, nunca la quiero dejar. Siempre quiero evolucionar en ella. Y hay varios otros aspectos en los que quiero seguir escalando dentro de esto y dentro de la compañía en la que estoy, que amo esa compañía. No se imaginan cuánto me han abierto las puertas y lo maravilloso que es estar ahí. Y quieren verte crecer cada vez más. Entonces hay posibilidades de seguir creciendo allí. Una es como presentador de un noticiero, otra es estar dentro de producción de contenidos nuevos, porque ahora la televisión está cambiando en todo el mundo, no solamente en los Estados Unidos. La televisión como la conocemos tradicional
de ver televisión de aire, cada vez se ve menos en todo el mundo. Por lo tanto, hay que ver cómo es que está evolucionando todo eso y estamos encaminados en ese proceso y yo estoy ahí en ese plan. Y lo interesante es que estoy aprendiendo todos los días de eso y pues si el siguiente paso, digamos, para seguir en esta carrera es saltar a esas plataformas digitales y al streaming y a todo esto, eh, me encantaría estar allí. Entonces sí, son varios proyectos en los que estoy, en los que quiero hacer, emprender aquí en los Estados Unidos, seguir en esta compañía tan maravillosa que tanto amo y bueno, vamos a ver qué cambios vienen en el futuro, ¿verdad? Pero estamos Genial, abiertos. genial. Aquí nos vas a tener a nosotros entrevistándote en unos años otra vez para ver qué otras cosas maravillosas sigues logrando. Muchísimas gracias por compartir estas historias y estos sueños, esas metas con nosotros, que tú vienes de Buenaventura, Angélica, yo venimos de Balcarce, Cauca. Los sueños de nosotros a veces pensamos que somos individuos, pero son sueños de la comunidad. Cuando tú tienes estos logros, esos 5 Emmys que tienes allá detrás, no son solo tuyos, sino que son de Buenaventura. Ese es el orgullo que se siente. Así que gracias por compartir esos sueños con nosotros. Y bueno, le doy el paso a Angélica para que te haga la última pregunta que le hacemos de rigor a todos nuestros invitados. Gracias, Francisco. Este, yo también quería resaltar antes de la última pregunta, decirle a todas las personas que nos ven que muchas veces cuando uno ve, por ejemplo, a un periodista en un canal súper importante o a un investigador en algo súper, no sé, en un desarrollo de último nivel, o en alguien así, bueno, como demasiado exitoso en la vida, uno muchas veces cree que esa persona es así porque nació con plata o porque tuvo muchas posibilidades o porque es especial. Y aunque muchas veces es así, también muchas veces pasa que detrás de eso hay mucho esfuerzo, hay muchos sueños, hay dedicación, hay buscar becas, hay tocar muchas puertas. Y con estas historias queremos decirles eso, ¿no? Sueñen en grande y atrévanse, ahorita que tienen la posibilidad de utilizar Internet, entren ahí, busquen y seguro que opciones siempre van a encontrar. Y aquí vemos un ejemplo de ello. Jairo, nuestra última pregunta siempre es un consejo para nuestros televidentes, especialmente para los jóvenes que están terminando el colegio y que están pensando qué van a hacer de sus vidas. ¿Qué consejo les puedes dar a ellos después de todo el camino que has recorrido? Eh, ¿qué les dirías? Wow. ¿Qué les diría a los jóvenes? Les diría, a ver, encuentren eso. Encuentren su pasión, encuentren eso que les gusta. Quizás a veces de niño mucha gente tenía sueños, pero a medida que fue creciendo, a- muchas veces la familia le corta las alas a uno también. Y esas cosas que no se hablan, pero, pero es importante que los jóvenes hagamos una revisión y revisemos y vemos a ver qué es eso que tanto me gustaba cuando estaba niño. ¿Qué tanto me gusta ahora también? ¿Por qué lo dejé de hacer? ¿Quién me dijo que no se podía hacer? Eh, Esos sueños se pueden cumplir, se pueden traer otra vez. Yo veo que mucha gente se dedica a hacer cosas que no quisieron hacer en sus vidas, simplemente porque se las impusieron. Mi invitación es en lo posible, y muchas veces tiene que ser así, ¿no? Porque a la gente, bueno, no le queda de otra y tienen que seguir haciendo. Pero mi invitación es reflexionen consigo mismos, busquen las maneras de recordar qué era eso que les hervía por dentro, que se les brillaban los ojos por hacer y tráiganlo. Nunca dejar de ser niños, nunca dejar de ser ellos mismos. Eh, Exploten esa capacidad y soñar en grande. Tú lo decías ahora, Angélica, se puede soñar en grande. Ahora hay tantas posibilidades para hacerlo que no tenían nuestros antepasados, que se pueden hacer. Y con esto voy a cerrar con un ejemplo que pasó recientemente. Yo ahora tengo el sueño de convertirme en el periodista de la inteligencia artificial en los Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces la gente me dice, pues ¿eso qué es? ¿Estás loco? Yo no estoy loco. Nadie habla de inteligencia artificial y es lo que está pasando realmente. Y no hay un periodista en español que lo haga. Yo quiero ser el primero en hacerlo. Entonces me decían, no, pero usted para eso entonces entrevista al robot más avanzado del mundo a ver si puedes. Y yo, bueno, cuando te ponen retos, trata de hacerlo. Yo soy alguien que me pone un reto y voy por ello, ¿verdad?
Y me puse a hacer eso, Angélica y Francisco. Y dije, bueno, el robot más avanzado del mundo se llama Ameca, está en Reino Unido, hay una fábrica, hay una oficina, un laboratorio en San Francisco, California, y les escribí. Así mismo, busqué por Google, vi quiénes son, busqué un email y les escribí. Tan fácil como eso. Todo el mundo puede crearse una cuenta de Gmail y escribir. Y les escribí, les dije, mira, estoy interesado, me gustaría hablar de ustedes, tengo este proyecto, quiero hacerlo, ¿es posible? Y 5 minutos después, eso sí no me lo esperaba, me respondieron y me dijeron, claro, veámonos primero por Zoom para ver qué es lo que quieres hacer y después cuadramos la fecha. ¡Wow! Mira, fácil. Nadie se lo creía. Y la persona que me dijo y me puso ese reto, a ver, entrevístalo para ver si es que puedes hacer eso y con eso empiezas tu proceso para convertirte en eso que quieres hacer, se hizo realidad. Finalmente viajé hasta San Francisco, entrevisté a este robot, estoy aprendiendo de inteligencia artificial, estoy informando cada vez de esos avances y no solamente de informar de los avances, sino también de los peligros de lo que representa, pero por eso es importante educar a la gente en todos esos aspectos. Ya con eso nada más cierro. Ahí hay un claro ejemplo de que se puede soñar en grande. Yo qué me iba a imaginar que iba a estar con el robot más avanzado del mundo frente a frente, cara a cara, hablando por primera vez en español. No pasaba, de verdad que no me lo había puesto ahí, pero cuando se ponen esos retos ahí frente a eso, cuando está ese sueño de decir, lo puedo lograr, yo creo que hay que creérselo, hay que creérselo. Esto de que, ay, no, ¿qué van a decir los demás? Sáqueselo de su cabeza, no me importa qué van a decir los demás. A mí lo que me importa es qué voy a decir yo cuando me vea al espejo, ¿no? Y la gente que quiero alrededor. No, Increíble, increíble lo que nos cuentas. Me parece supremamente inspirador. Nuestro lema acá yo que estoy es atrévete a soñar. Y es justamente eso a lo que nos estás invitando, es el gran consejo. Te agradezco inmensamente, Jairo, Angélica, a Rubén, al ingeniero Gabriel Ferrer por darnos este espacio también, a Charlie, a Ana María Ramírez, que está detrás de la beca de la semana, a todo el equipo de Volver Conciencia y allá a la gente de Telemar. Muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo por hoy. En 8 días estaremos con otro invitado espectacular y lo que nos enseñó Jairo hoy, atrévete a soñar. Chao, chao. Chao.